Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente pues, basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Reaprenden a exfuncionario de Hermosillo, Sonora, por caso de la guardería ABC. El presidente Enrique Peña Nieto llega a Portugal, primera escala de su gira por Europa. Hipólito Mora se suma a la Fuerza Rural en Michoacán. Confirma Pemex la venta de 7.8% de las acciones de Repsol. A nuestras diferencias con sus prácticas de gobierno corporativo y a que no se materializaron los beneficios mutuos que Pemex esperaba de la alianza industrial firmada con Repsol hace más de 2 años. Estalla huelga indefinida de trabajadores del metro en Sao Paulo, Brasil. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días. Los saludamos con muchísimo gusto y agradecemos su presencia en este día 5 de junio. ¿Cómo están, Ana María? ¿Cómo están, Raimundo? ¿Cómo Muy buenos estás, días. ¿Cómo les va? Raimundo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Húmedos días. Oye, pues un aniversario triste el día de hoy, ¿no? Ya el 5 de 5 junio, años ya. del aniversario pues de la guardería ABC. La mayor tragedia que ha habido de con niños en este país, 49 muertos, ¿no? Más de 50 heridos. Vamos a hablar sobre este tema que curiosamente es una efeméride que no está en el país informativo. De estas cosas muy extrañas, donde a veces efemérides absolutamente inocuas forman parte del país. Hemos visto en ocasiones hasta 2 de este tipo de efemérides en el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que tiene que ver no únicamente con lo que se publica hoy en la prensa del Distrito Federal, sino también con lo que estuvo en la agenda noticiosa de los portales durante 24 horas. El país informativo tiene algo que es un anuncio. Es el anuncio que hizo el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, después de reunirse con secretarios de Educación de todo el país sobre un plan nacional de prevención contra el bullying. Tiene 21% de los impactos. Este es un plan de prevención que está típico en este gobierno con 5 ejes. Todos son ejes en este gobierno, todo es cuantitativo. Todavía no vemos las cosas cualitativas. Este es el punto. 5 acciones de prevención, anuncia ayer la Secretaría de Gobernación, que va a tener un costo de 166 millones de pesos este plan y que se va a aplicar, cuando menos en un principio, en 95 municipios. Estos municipios, que nosotros podemos suponer, es donde se nota una mayor incidencia de este fenómeno de violencia de menores, no fueron detallados. También se van a hacer censos a nivel nacional para poder determinar causas, encuestas, digamos, no un censo, encuestas para poder determinar algunas de las causas que den clave sobre qué es lo que está sucediendo con el bullying, donde México es el número 1 entre los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que es el club de los ricos en el mundo. El segundo tema, con 19% de los impactos, es algo que lleva más de 24 horas y sigue siendo de un enorme interés, que es la salida de Pemex de la empresa española Repsol, en donde tenía casi 10% de las acciones. Para Pemex, lo vimos en el adelanto, significa no una recapitalización, sino es sacar estos recursos que no eran productivos, vender sus acciones que no tenían tanta rentabilidad, de la cual saca $2.800 millones para reinvertirlos en otros proyectos.
2.800 equivale aproximadamente al 10% de la inversión anual de Pemex. No es una suma brutal, pero Pemex decide mejor meterlos en otro tipo de proyectos. Para Repsol, ¿qué significó esto? Pues la caída ayer en sus acciones de 3.62%. 3.62% cayeron ayer las acciones de Repsol por la pérdida de su valor de mercado. Entonces, si a Pemex no le afectó en absoluto, a Repsol, que tiene su sede, su cuartel general en Madrid, sí le pegó esta acción que tomó el gobierno mexicano, particularmente Pemex. El tercer tema, 18% de los impactos, es la llegada del presidente Enrique Peña Nieto ayer al mediodía a Portugal. No se dio anoche, lo dijimos ayer, ya iba rumbo a Portugal, y también el envío de esta ley de las Fuerzas Armadas, donde modifica la ley orgánica que busca mejorar las condiciones dentro de las Fuerzas Armadas para soldados, para marinos, para miembros de la Fuerza Aérea. El cuarto tema es se modifica el calendario para la discusión y eventual aprobación de la ley secundaria de la reforma energética. Se aplaza 4 días, será del 10 al 23 de junio la discusión, con la expectativa de que el día 25 se llegue a la aprobación. Este aplazamiento tiene que ver con el condicionamiento del PAN de que primero salga la reforma política, que todavía no había llegado a los estados ayer, y una vez que se aprueben 16 estados más 1, entonces van a la ley secundaria de la reforma energética. El quinto tema, algo interesante, en el Senado, el PRD logra negociar con el gobierno 10 modificaciones dentro de la ley de telecomunicaciones, que abre la puerta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que pueda declarar agentes preponderantes en televisión de paga. Esto es muy importante, porque esta era una de las grandes críticas que se había hecho a la ley secundaria de telecomunicaciones, que decían, ¿por qué si se declara agente preponderante a un actor y no se declara agente preponderante a otro actor por la simple forma en la cual se le sumaban televisión abierta y televisión de paga? Bueno, pues se abre esta puerta, todavía no se sabe si así va a quedar, porque el cabildeo de quienes no quieren que los declaren agentes preponderantes es intenso, ¿verdad? Y tienen buenas legiones de leales y de simpatizantes en las cámaras que apoyen sus posiciones. Pero bueno, este es un avance en la ley de telecomunicaciones, la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. También tenemos como el sexto tema que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sacó ayer su reporte, donde dentro de este club de ricos, decía yo, que son 32 países, México es el tercero más alto en inflación. Establece la OCDE 3.5 la tasa de inflación durante el mes de abril, que solamente es superado por Chile, que tiene 5% de tasa de inflación, y Turquía, que tiene 9.4% de inflación. 3.5% de inflación es una inflación todavía manejable, 5 ya es complicada, 9.4 es un desastre en términos de la economía. Este es el PAI informativo de este día. En cuestiones del calendario nomás para cómo se va a discutir las leyes energéticas, Raymond, no sé, yo me preguntaba y les preguntaba fuera del aire si qué va a pasar, ¿no? O sea, si van a poder cumplir con este objetivo de sacar las leyes en junio y julio. Yo aquí la apuesta que tengo, a mí se me hace que esto se les va a Acuérdate complicar. Que has perdido todas las apuestas en esta materia. No es cierto. A ver, no es cierto, Raimundo, al contrario. Pero bueno, vamos a ver, ustedes escríbanos. La ley secundaria, la aprobación de la reforma energética, los cambios constitucionales lo hicieron en 4 días. Sí. Es un poco el argumento del PAN, con un poquito de voluntad política. Sí, yo creo que todo se puede, ¿no? Oigan, yo quiero resaltar en las portadas una foto en Milenio
donde en un momento en donde se está debatiendo el tema de la monarquía y qué va a pasar en España, yo creo que vale la pena, no sé si nuestros compañeros de producción tomaron la foto, en donde tenemos a la reina Isabel, ahí está, vean esta foto. O sea, la reina Isabel acudió a la apertura del Parlamento por 63 años consecutivos, vean la pompa, la circunstancia, o sea, esta es la imagen que uno tiene de las monarquías, que pues uno dice como que debería de desaparecer, y aquí al contrario, ¿no? ¿Qué Parece tal? que se Aquí vemos una parte de los 38 millones de euros que tienen que pagar los ingleses por su monarquía para que sea pompa y circunstancias. ¿Verdad? Que se vean, es que vean la cola de la reina, o sea, esta foto para mí representa todo lo que es malo de las monarquías. Ella presentándose ante lo que es el aparato de una democracia que es el Parlamento, y pues todo el mundo haciéndole veña, ¿no? Entonces yo quería resaltar esa foto esta mañana en la portada de Milenio, ¿no? El país, dos temas importantes que creo que habrá que resaltar. Estamos platicando acerca del G7 más adelante, pero bueno, una reunión importantísima que tiene que ver mucho con Ucrania y con el futuro de Europa y las estrategias, ¿no?, que seguirán en ese sentido. Y en segunda instancia, lo que está pasando en España con esta transición ante la abdicación del rey Juan Carlos. El príncipe promete defender la unidad y la diversidad de España en un mensaje muy importante en lo que ya también se ve lo que será el reinado de este hombre en cuestión de unidad y en cuestiones de las intenciones con Cataluña y con la crisis también separatista en la que se encuentra España en estos momentos, ¿no? Creo que son dos puntos importantes que tiene hoy el país en su primera plana, por supuesto en temas de información internacional. Y el Universal también saca en portada pues buenas noticias para el SAT, malas noticias para todos los demás, en donde subraya cómo el SAT ha tenido un éxito rotundo en incrementar la recaudación. Dice que SAT se endurece y eleva recaudación, un cobro histórico, crece en 81% en el primer trimestre por IVA y ISR. Entonces sí, el asustar al contribuyente pues sí ha sido muy exitoso por parte fiscal. Muy exitoso. Algunos empresarios hablan de terrorismo fiscal. Oye, y el Washington Post, nomás una nota que quisiera resaltar, el tema de Obama y este intercambio de prisioneros que hizo con 5 terroristas por un militar, Bo Bergdahl, le está explotando en la cara. Hoy la revista Time inclusive lleva en su portada un reportaje con título de si valió la pena para Obama políticamente y mediáticamente este intercambio que le está costando muchísimo, porque por todas luces hay críticas a su persona y no fue un buen movimiento al parecer. No solamente porque negociaron con terroristas, que la política desde hace décadas, claro, en la mayoría de los países es no negociar con terroristas, porque entonces abres la posibilidad de que empiecen a secuestrar más de tus nacionales, pero parece que este soldado no es necesariamente una víctima, sino tal vez podría haber sido, pues haber contribuido a su secuestro. Entonces increíble el parecido con la serie Homeland, ¿no? Que no sé si lo vieron, pero es increíble lo que ha... Oye, mencionaste el Washington Post. Ayer fue el aniversario de esta incipiente revuelta popular en China, que se conoce como pues, todos los episodios de Tiananmen. Genéricamente se le dice Tiananmen. Y hay una foto espectacular en el Washington Post, una foto a 4 columnas en la parte superior de la portada, donde es el Parque Victoria en Hong Kong, y pues supongo que miles de personas, ahí frente nada más, esta fotografía espectacular. Ahí está el Parque Victoria, y están las dos caras de Hong Kong, la parte más vinculada a la masa continental y la isla en la cual nació propiamente dicho Hong Kong, que ya tiene desde 1969, que es chino. Miles de personas vieron esta foto espectacular conmemorando el aniversario de Tiananmen. Que no lo podían hacer en Tiananmen, o sea, no lo podían hacer en Beijing, y lo recordaron en Hong Kong. Que ahí te refleja algo increíble, ¿sí? Siempre se pensó que una vez que Hong Kong ya lo retomara el gobierno chino, pues que no iba a haber este tipo de libertad, y entonces el aniversario se celebra en Hong Kong. Extraordinario, ¿eh? Sí, todavía hay mucho de británico en Hong Kong. Very British. Cada vez menos, pero sigue siendo muy notoria la diferencia entre Hong Kong y el resto de las ciudades chinas. Y con mucha independencia. Con mucha autonomía. Autonomía. Yo creo que esa es la palabra, autonomía.
7 de la mañana con 14 minutos, así llegamos al final de este análisis del país de la agencia Intellit y por supuesto también de las portadas más importantes en la prensa nacional e internacional. Vamos un corte rápidamente y regresamos con mucha más información aquí en El Primer Café. ¿Qué cree que le pasaría a usted en su trabajo si le ocultara información a su empresa o le mintiera a sus jefes? Eso mismo hicieron Telmex y Dish, pero ante las autoridades de nuestro país. En el 2008, estas empresas anunciaron una asociación para permitir que los usuarios de este sistema de televisión vía satélite pudieran pagar el servicio a través de los recibos de Telmex, pero lo que no dijeron es que también habían firmado contratos para que Telmex comprara Dish. Años atrás, estas empresas habían llegado a una serie de acuerdos, se habían firmado una serie de contratos y lo que determinan estos contratos es una opción de compra y una opción de venta, por medio de la cual queda la obligatoriedad de la empresa, de Telmex, de comprar a Dish, más del 51% del capital, un monto importante, $325 millones. El problema es que el título de concesión de Telmex claramente le impide ofrecer servicios de televisión. Por ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia preparan sanciones para Telmex y Dish. La falta de Telmex es tan grave que la autoridad podría quitarle la concesión a esta empresa. Telmex estaría beneficiando por medio de este acuerdo de una nueva reforma que se empezó a utilizar en telecomunicaciones y en radiodifusión, que es el must offer, ¿no? Que es todas aquellas compañías que ofrecen servicios de televisión restringida tienen que llevar la señal de televisión abierta o de ciertos canales de televisión abierta a todos sus suscriptores y obviamente ahí tendrán un beneficio. Entonces también podría ser a lo mejor una sanción porque se han estado beneficiando de esta nueva reglamentación. A todos lo que más nos conviene es la competencia, sobre todo en sectores tan importantes que son estratégicos como es el de las telecomunicaciones. Entonces, si realmente esa asociación de Telmex-Dish supone coartar la competencia, limitar la competencia en el sector, sin duda alguna que dadas las leyes de este país y dado que hay una comisión para ello, se tendría que aplicar una sanción. Las sanciones a Telmex y Dish serán aplicadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que el Congreso apruebe las leyes secundarias de la reforma en la materia en los próximos días. Proyecto 40. Contaminación del aire. Casi un 90% de la población mundial respira aire contaminado. 7 millones de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental. México es el segundo país con más muertes relacionadas con la mala calidad del aire. El dato útil para comentar en el café. Sao Paulo, Brasil, una de las ciudades con mayor tráfico en el mundo, se enfrenta a una serie de problemas en su movilidad. Esto debido a que el Sindicato de Trabajadores del Metro se declaró en huelga indefinida, en rechazo a un aumento salarial del 8.7%. Los empleados exigen un incremento del 10%, por lo que amenazan con no regresar a sus actividades hasta que se logre un acuerdo. El paro afecta a más de 4 millones de personas que utilizan día a día el metro y se presenta casi una semana de que comience la fiesta mundialista en el país sudamericano. Entre el desorden social y logístico, también hay incertidumbre en la cancha, debido a la falta de algunas figuras emblemáticas del fútbol. Tal es el caso del español Thiago Alcántara, el alemán Ilkay Gundogan, el chileno Matías Fernández, el italiano Ricardo Montolivo, el holandés Kevin Strootman y el croata Niko Kranjčar, quienes se perderán el torneo deportivo por algún tipo de lesión. Mientras que por decisión técnica, se pueden destacar las ausencias de los brasileños Kaká y Lucas Moura, el argentino Ever Banega, el español Jesús Navas y el francés Samir Nasri. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Va a estar muy divertido este mundial, ¿verdad? 4 millones y medio. Oye, la producción, ¿qué quejetas está esta mañana, oye? No, pero es que qué desastre. Están a una semana y mira lo que tienen ya paralizada la ciudad por una huelga de reclama tu crónica amargura con respecto al fútbol y no el desastre que efectivamente
4 millones y medio de pasajeros que maneja diariamente el metro de Sao Paulo, es el equivalente a lo que se maneja en la Ciudad de México. Sao Paulo es la ciudad más importante de Brasil. No es la capital, es la capital financiera, no es la capital política, no es la capital federal, pero Sao Paulo lo es todo para Brasil. Río de Janeiro tiene mucho de romanticismo, Río de Janeiro pues es un poco medio rascuache en términos realmente reales. El capital se encuentra en Sao Paulo. Es tan rico Sao Paulo y tiene un impacto tan fuerte lo que está sucediendo que, por ejemplo, hay multinacionales de ropa, grandes tiendas de ropa, que hicieron sus estudios de mercado para ver México y Brasil en dónde les convenía poner tiendas exclusivas y se fueron a Brasil, se fueron a Sao Paulo, no a Brasil, se fueron a Sao Paulo en lugar de estar en la Ciudad de México o en ciudades como Monterrey, porque era mucho más rentable para ellos ponerlas en esta ciudad. Ahora, a pesar de que es, con tu término antropológico, muy rascuache. Ese es Río de Janeiro, estoy hablando de Sao Paulo, donde tiene centros comerciales que tienen tiendas que no existen en toda América Latina, de zapaterías que no existen en toda América Latina, en un volumen que solo encuentras por cantidad por ejemplo, en centros comerciales de Dubái, digamos, para ver algo, particularmente en el Dubai Mall, que es donde te sorprende mucho. Ahora, ¿esto qué impacto tiene? El estadio, que por cierto no está terminado, en Sao Paulo, donde se va a inaugurar, pues, la próxima semana, el jueves de la próxima semana, es el partido inaugural en el estadio de Sao Paulo. Murieron unos trabajadores al caerse. No están completas las gradas que están instalando ya 24 horas al día, están trabajando los obreros. Está entre el centro de la ciudad y el aeropuerto Guarulhos. El problema de este estadio es que las vías de comunicación, de transporte público, no las vías de comunicación, el transporte público es muy escaso. Entonces, si ya de sí no hay un buen sistema de transporte público y se le corta el metro, pues lo que se anticipa es un desastre en términos de movilidad. El estadio, yo decía, tiene dificultades de acceso, tiene una gran avenida, que es una vía rápida, que es... no es una especie de periférico, pero es el circuito Ayrton Senna, 8 carriles, muy rápida, pero no pueden movilizar a miles de personas en automóvil, porque además, si se movilizaran en automóvil, si tienes que utilizar con la Copa Confederaciones transporte público que pone el gobierno de Brasil para movilizarlos, los congestionamientos en Sao Paulo por la congestión de las vías que existen ahí te puede generar, por la reiteración, congestionamientos de hasta 160 kilómetros. Y ahí es donde las televisoras y también las FIFA están preocupadas, en el sentido de que ya se habla de que los partidos podrían retrasarse y los tiempos se podrían modificar, y eso es costosísimo para la señal internacional. Eso es una de las mayores. Lo veo un poco complicado o difícil que esto suceda, porque los equipos pues llevan rutas abiertas, ¿no? Entonces, pero con un bloqueo de 100 personas, por esto ejemplo, no significa que no te aparezcan tus maestros de la gente y que te bloqueen. Porque sí, la situación política en Brasil, la conflictividad política en Brasil está creciendo. Tanto que ayer la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en algo absolutamente extraño para ella, le tuvo que dar una entrevista al periódico de New York Times, insólito. Entonces, ¿por qué le da una entrevista a New York Times? Porque necesita que el mundo le escuche, para criticar a sus críticos, para decir, las obras están bien, no hay problema, Brasil es muy fuerte, esta es una campaña contra Brasil. Contra ella. ¿Verdad? Entonces, ella ya ha resentido tanto esta crítica y siente tanta presión que en esta acción absolutamente insólita tiene que salir al público. Y digo que es insólita porque Dilma Rousseff tiene muy mal carácter. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero es una mujer muy explosiva,
muy intolerante con su equipo cercano y debe estar en este momento... Ya me cayó bien, ¿eh? Por eso la producción dice, no, María, eso es lo malo de tenerse que levantar tan temprano todos los días. Oye, pero a ver, entonces nada más dime rápidamente, piden un aumento del 30% los trabajadores del metro, ayer se bajaron a 16%, ¿ves una solución? Claro que ahorita creo que están a 13%, el gobierno está ofreciendo 8%. ¿Crees que en una semana esta huelga continúe? La huelga no sé cómo lo van a resolver. Les van a dar, yo creo que, o sea, el gobierno va a tener que ser simple y llanamente para poder resolver esto, lo que tiene que son los siguientes 8 días. Estos movimientos hay que verlos en un contexto más amplio. El contexto más amplio es cómo está la lucha política en Brasil. Claro. Las elecciones para presidenciales son en octubre. Dilma Rousseff se quiere reelegir. Ella llegó a la presidencia de Brasil con una coalición de aproximadamente 30 partidos. Son muchísimos partidos en una coalición. Es decir, esto significa que tienes que negociar mucho con muchos, ¿verdad? Pero la coalición tenía como eje su partido, el Partido de los Trabajadores. Y el Partido de los Trabajadores está quebrado y hay una fuerte oposición del partido en su contra. De hecho, el Partido de los Trabajadores es uno de los grupos que están detrás de movimientos como los Sin Tierra, que son de los más beligerantes en esta crisis política que vive Brasil. Inclusive había grupos políticos opositores a Dilma Rousseff que estaban cabildeando en el mundo para ver si lograban que una selección no fuera al Mundial. Sí. Esto no va a suceder, pero la tensión y la confrontación es tan fuerte que los llevó a hacer esto. Oigan, ella dice que es una crisis política, que todo esto gira alrededor de objetivos políticos. Eso es lo que estamos discutiendo en esta mesa. No necesariamente esa es una crisis social, o sea que aunque ella pudiera resolver el tema político, aunque pudiera ella comprarse a los líderes del transporte, de todos modos hay una molestia sistemática. Tienes toda la razón. Aquí estamos viendo la parte final. ¿Por qué está tan complicado? Porque vive una crisis política. ¿Por qué vive una crisis política? Por varias razones. Uno tiene que ver con la corrupción. Exacto. ¿Verdad? O sea, ¿por qué las obras de los estadios no están completas? ¿Por qué todavía hay 3 estadios que no están completos? ¿Por qué de los 75 proyectos que anunció el gobierno de Lula que iba a tener Brasil, en el Brasil del siglo XXI solo hay 3? Sí. ¿Por qué? Por aspectos de corrupción. Los estadios no se han terminado, no porque los trabajadores sean flojos, no se han terminado porque los gobiernos municipales no dieron los permisos a tiempo y no los dieron a tiempo para evitar la licitación y que llegara un momento en el cual se dieran adjudicaciones directas. Ya hemos visto alguna información, particularmente en Brasil, donde está Brasilia, el segundo estadio más caro del mundo, en una ciudad que no tiene tradición futbolera. Bueno, es una ciudad que ni siquiera tiene banquetas, por el modelo de Brasilia, donde el estadio costó casi $1,000 millones. Ese sí costó casi lo que costó el Cowboys Stadium en Dallas y casi lo que costó Wembley en Londres. Y ya se vio que la construcción la hizo una empresa que fue la que aportó dinero a las campañas políticas. Esto es lo que viene también en este fondo, donde el incremento en los costos, como el estadio de Maracaná, que iba a costar 500 millones la remodelación y se fue a 700 millones de dólares, es lo que dicen los brasileños, y aquí entra la parte de la crisis social. Oigan, y la infraestructura que nos iban a decir, y el monorriel en esta ciudad, y el tren bala que iba a conectar esas otras dos ciudades. La inflación de precios que hay en este momento ante todo esto. O sea, entonces, por supuesto que hay una efervescencia de beligerancia de miles de brasileños que dicen es que no están haciendo lo que nos habían dicho, no estamos siendo beneficiados. Tienes el aspecto de la corrupción, tienes el aspecto también de la lucha política de los partidos por la presidencia y el otro ingrediente, que es la parte que no hemos visto todavía, que es el narcotráfico en las favelas. Eso todavía no explota, eso todavía no genera nada, pero no nos extrañe que veamos situaciones dentro de las favelas brasileñas que salgan hacia las calles
de Brasil en sus diferentes expresiones. También la policía dijo que se iba a poner en huelga. Todavía no empieza la policía a poner en huelga, pero está la amenaza. Entonces, la amenaza latente. ¿Ustedes creyeron que iban a ver fútbol? No, va a ser una... No sé, a la par la cobertura política va a ser... Es una contienda deportiva, batalla de guerra, movimientos sociales. Los periodistas que ya llegaron, bueno, están indignados porque no hay centro de prensa. Los centros de prensa se abren entre 3 y 4 semanas antes de que empiece un evento deportivo de esta naturaleza. No hay centro de prensa. Entonces, mis queridos amigos, chicos, pues transmitan de donde puedan con un problema de conectividad, porque ni siquiera pudieron desarrollar la infraestructura para esta conectividad que dijeron que iba a ser la neta del planeta, para decirlo en un lenguaje técnico y avanzado. Pues una semana más. El fútbol va a estar muy bueno y seguramente... ¿Qué fútbol? Vamos a estar viendo las batallas. Muy bueno, va a estar buenísimo. Oigan, y a 5 años de la tragedia en la guardería ABC de Sonora, las familias de las víctimas claman justicia. Tras revisar nuevamente los expedientes del caso, la versión oficial se tambalea. Según consta en las declaraciones de Francisco Arturo Bracamonte Córdoba y otros 3 empleados de la Secretaría de Hacienda de Sonora, que trabajaban en la bodega almacenando placas vehiculares. Antes de salir del lugar, bajaron los switches de la energía eléctrica, así que no creen la versión de que los sistemas de enfriamiento se sobrecalentaron. Y esas declaraciones obviamente van en el sentido de que bajo ninguna circunstancia el incendio de ahí de su bodega en la que ellos laboraban pudo deberse a un cortocircuito o a un sobrecalentamiento de un cooler o a un hecho fortuito, casual o accidental. En su declaración ministerial, Francisco Arturo Bracamonte Córdoba, quien era analista técnico del Departamento de Control Vehicular y trabajaba en esa bodega, declara que él mismo se encargó de apagar los térmicos, los cuales alimentaban toda la fuente de energía del lugar. Y mientras las heridas se reabren para los padres de los pequeños, la causa está en las propias instalaciones de la guardería y hay un responsable directo. Juan Molinar, él es responsable definitivamente, él irresponsablemente renovó el contrato a los dueños de la estancia cuando había deficiencias bien marcadas, bien señaladas que no subsanaron y él se los renovó. Además, señalan al anterior gobernador de encubrir a los responsables y mover las piezas del rompecabezas a su favor. Y de Eduardo Burs, pues el señor sigue aquí manejando su grupo político. Estamos hablando de una persona soberbia de por sí, pues, ¿no? Enferma de poder en su momento, se consideraba casi en aquel tiempo precandidato a la presidencia de la República. Por si fuera poco, 2 de los 4 dueños de la guardería están exonerados de toda culpa. Este 5 de junio, la sociedad sonorense volverá a salir a las calles en busca de que la palabra impunidad se transforme en justicia para los 49 bebés que perdieron la vida en una tragedia que jamás debió ocurrir. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablarnos más sobre este tema, esta tragedia, tenemos en la línea telefónica Luis Alberto Medina. Bienvenido al Primer Café. ¿Cómo estás, Luis Alberto, desde Hermosillo, Sonora? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana María, buenos días. Te saludo con mucho gusto, al igual que a todo el auditorio, igualmente a Raimundo y a Juan Pablo por allá. Oye, bueno, Luis Alberto, a ver, nomás una pregunta para empezar. ¿Cuál es, no sé si pudiste escuchar el reporte que nos hicieron los compañeros aquí del Primer Café, pero están hablando de que parece que se acaba de arrestar a una persona más el día de ayer. La PGR se fue contra el que era el director de Protección Civil de la ciudad de Hermosillo.
¿Qué significa esto? O sea, ya empieza a haber más posibilidades de que personas que pudieran haber sido, estar involucrados en esta tragedia, vamos a ver justicia. ¿Dónde está la investigación en este momento? No, todo lo contrario, Ana María, Raimundo, y no es que sea pesimista, sino que a Roberto Copado, el exdirector de Protección Civil Municipal en el periodo de Ernesto Gándara del trienio pasado, ya lo habían aprendido. Se trata de una reaprensión. ¿Pero por qué? Porque no alcanzó a juntar el dinero de la fianza, que son alrededor de 2 millones de pesos. Es por eso que la PGR se va contra él. Lo que se cuestiona aquí en Sonora, lo que seguimos esperando, es cuándo van a ir por los socios de la guardería, los exfuncionarios federales calderonistas o los exfuncionarios bursistas. Es ahí, Marilena, Raimundo o Juan Pablo, en donde de plano no hay nada de avance. Y lo que nos llama la atención acá en Sonora, Ana María, es el silencio de la PGR en Los Pinos sobre este tema. No hay una sola palabra al respecto, porque por lo menos el año pasado ya había pues un avance de una nueva línea de investigación, que era la supuesta provocación del incendio, que hoy, Ana María, Raimundo, Juan Pablo, viene a cobrar fuerza esa línea con la declaración que hacen ex empleados de la bodega contigua a la guardería, que fueron también a nuestro programa, a Proyecto Puente Unirradio, y de viva voz, Ana María, han dicho que ellos bajaron todos los interruptores, los switches, los térmicos, como quieran ustedes llamarles. Por lo tanto, no había luz eléctrica, no había energía eléctrica en la bodega, y coinciden que no se podía, en este caso, haber presentado un sobrecalentamiento del cooler porque no había energía eléctrica. Entonces, es decir, se me hace raro que ni con esos elementos la PGR pueda decir frente a qué estamos. Es decir, más bien hay que preguntarle a la autoridad, Ana María, frente a qué estamos. ¿Por qué no ha dicho ni una sola palabra a 5 años, Ana María? 5 años. Otra vez Sonora, como recuerdas el caso de la carretera, lo de el novillo, es decir, el conflicto por el agua. ¿Por qué el gobierno federal abandona a los estados así, y más a una tragedia que tanto duele a este estado, que donde hay nombres, hay datos duros, hay una ruta crítica ya trabajada? Y yo no entiendo, Ana María, cuál es o por qué tanto desaire, por qué el gobierno federal ha sido tan insensible con este caso. Escuchaba la última parte de lo que dice Julio Márquez, del exgobernador de Sonora, pero aquí hay una otra cuestión más. Ayer Gabriel Alvarado Antier, cuando nosotros entrevistábamos en exclusiva a los exempleados que después de 5 años rompieron el silencio y están señalando que no había energía eléctrica, por lo tanto se refuerza, insisto, la teoría de la supuesta provocación, en donde señalan al exsecretario técnico Eduardo Burs, Juan Carlos Lam, y a su chofer de ser los autores intelectuales, materiales de esta tragedia. Así lo señalan los padres, que es a través del grupo de Gabriel Alvarado. Oye, Luis Alberto, aquí no se hizo nada, o sea, no se hicieron los peritajes suficientes probablemente en el gobierno de Felipe Calderón, o no se quisieron hacer los peritajes. Se han realizado peritajes en esta nueva administración. La principal línea de investigación de la PGR, y que estaba a punto, decían los funcionarios federales, de salir este peritaje hace ya unas 2 o 3 semanas, apunta como la parte más sólida a que el incendio efectivamente se originó en la parte de esta bodega que era propiedad del gobierno de Sonora. Pero aquí es donde yo te quiero pedir una serie de contextos. ¿De quién era exactamente la bodega? ¿Era de la Secretaría de Finanzas? Si es así como se ha venido manejando hace tiempo, ¿qué tipo de documentación es la que tenían ahí? ¿Qué tipo de documentación podría haber sido, que ustedes supieran por hechos, no por suposiciones, que había en esta bodega que requería ser quemada y ser desaparecida? ¿Qué es lo que había en esta bodega? Y platiquemos en este momento aún como una hipótesis
de trabajo porque no tenemos la información, porque la Procuraduría General de la República no ha dado a conocer esos peritajes, pero qué es lo que había, el contexto de esta bodega, sobre qué documentación había, qué era lo que ahí se guardaba que pudiera ser delicado, o era simplemente el archivo muerto de los pagos al SAT de los últimos 10 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos permite, cuando menos, darle elementos de importancia a la parte de esta bodega? Los trabajadores coinciden en que había solo papelería menor, de bajo perfil, no eran papeles importantes como se dice, que era documentación del Plan Sonora Proyecta, que es la base del endeudamiento de la anterior administración, que había solo placas, es decir, que ellos nunca recibieron línea o una instrucción especial de decir que tuvieran cuidado con la documentación que había ahí. Me lo confirman los ex empleados, como te digo, que entrevistamos en exclusiva de viva voz, que dijeron no había nada más que importante sino placas, y nosotros no había gente permanente, Raimundo, es decir, entraban y salían a acomodar las placas, documentación fiscal de agencias fiscales. La bodega era de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora. Ahora, mira Luis Alberto, en tu misma línea de argumentación sobre la misma entrevista, dices, bueno, ellos dicen que fueron estos funcionarios y el chofer de este funcionario los autores intelectual y material. Y ellos mismos dicen que no había importancia en esta bodega. No sé si tú les preguntaste, si no había nada de importancia, ¿para qué quemar la bodega? Lo que pasa es que ellos precisamente, son dos cosas, hay que separarlas. Una, ellos afirman que, para que veas cómo se contradice la versión oficial, que incluso Eduardo Medina Mora fue que en su momento el fiscal quien dio a conocer y que reforzaba la tesis de que había sido el sobrecalentamiento del cooler. Dicen, el cooler que estaba colgado y cayó, el cooler no estaba colgado, el cooler estaba en una mesa que lo movíamos porque era manual, no podíamos colgarlo porque no era suficiente para toda la bodega. Entonces, desde ahí se contradicen dos. No, Luis Alberto, eso sí nos queda claro. Es un poco, ¿cuál es el móvil para quemar una bodega si esa bodega lo que contenía era absolutamente inocuo? Lo que pasa es que es ahí donde Gabriel, hay dos líneas. Donde Gabriel Alvarado, el abogado del defensor de Manos Unidas y de una parte de los padres, es donde dice que había, ellos, te insisto, son mis fuentes, son la consulta que afirman que querían destruir documentación importante, delicada, y por lo tanto, a la bodega contigua, a la guardería, y por lo tanto esto se salió vaya de control. El informe David Smith, es otra fuente más que te cito, lo afirma también que hubo una provocación del incendio. Te estoy hablando sobre fuentes, sobre bases, fuentes inobjetables, que son los que afirman. Yo no me atrevería a hacer un comentario y decir, bueno, entonces todas esas fuentes dicen Gabriel Alvarado dice, había papeles importantes que quería destruir el gobierno de Sonora. Era un día de debate entre candidatos a la gubernatura, se le sale de control. El informe David Smith dice, fue provocado porque había gasolina. Hoy los empleados de la ex empleados afirman que no había energía eléctrica. Es decir, para que veas cómo esta rompecabezas se va formando con, pues hasta ahorita, la hipótesis de la provocación del incendio, la supuesta. Entonces, ¿qué había? Pues eso, es decir, documentación delicada que según los abogados señalan por testimonios de gente que vio entrar y salir al guardaespaldas del exsecretario técnico. Es por eso que digo, ya hay datos duros, hay nombres, hay todo, Raimundo. Y yo no entiendo por qué no hay, no entiendo por qué lo que hay ahorita es silencio de la PCR para declarar algo o para emitir una postura o para girar un orden de atención. Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, apenas empieza el día, ¿eh? Apenas empieza el día. No sabemos qué va a pasar en las próximas horas. Sí. Es un poco, se ha levantado una alta expectativa, como tú bien lo dices, y decir, bueno, 5 años, una semana era suficiente, 5 años es un exceso, es una eternidad, sería mejor dicho. Sí. Y también entendemos que hay procesos en las investigaciones, pero bueno, ya va
un año casi y medio de este gobierno, ¿verdad? Y este es un tema con el cual entró el gobierno federal y que le han invertido tiempo. Supondríamos que un año y medio, pues ya debería de estar el peritaje. O algo. Pues sí, estamos a la expectativa, Luis Alberto, de que pues ojalá que hubiera alguna declaración por parte de la PGR. Oye, Luis Alberto, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Primer Café. Te mando un fuerte abrazo. Cuando guste, un abrazo. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Bueno, Luis Alberto Medina, director de Uniradio Sonora. Oye, se escucha la frustración, el enojo, es que es una cosa... Son 49 niños muertos. O sea, eso en ningún país sucede. O sea, es una vergüenza nacional. O sea, esto no es un asunto de Hermosillo, esto no es un asunto de Sonora. Esto es lo que nosotros no podemos permitir. Sí, independientemente del gobierno. Y por esa razón hay esta indignación nacional. Por eso lo que tú decías antes de regresar al aire, bueno, es que no hay responsables, es que ahí están funcionarios de la administración anterior, la administración federal, que deberían de estar pagando por omisión, por negligencia, como está empezando a suceder con este exdirector de Seguridad Pública, que fue liberado por la fianza, pero en el 2000 fue hace 2 años, 3 años. Porque aparte es muy fácil estar del lado correcto, ¿no? Como gobierno y como sistema de justicia y como sociedad y demás. O sea, políticamente y en todos sentidos. Pero al mismo tiempo, Juan Pablo, sí, ¿cuál es el problema? Que a veces lo que se piensa que es lo correcto no es realmente la verdad. Entonces, este es el gran problema de la justicia. ¿Cómo puedes empatar la verdad histórica con la verdad jurídica? Y es que por eso en países como Estados Unidos, ¿qué hubiera sucedido con un caso así? Bueno, a lo mejor dirían, sí fue un accidente, no había forma de prevenirlo, pero te apuesto que hubiera habido una demanda multimillonaria, una demanda civil, por una supuesto. demanda civil en contra del gobierno del estado de Sonora, en contra del IMSS, en contra del gobierno de Hermosillo, en contra de los dueños. O sea, aquí, aunque no estarían en la cárcel los que deben de estar en la cárcel, porque yo sí creo que hay una causa penal aquí, y por eso siento yo la misma frustración que siente Luis Alberto, pero por lo menos a estas alturas de la vida ya hubiera habido alguien que hubiera pagado muchísimo dinero para la administración de Juan Molinar Orcasitas, agente del Seguro Social, tendría que haber sido sometida, si no en una responsabilidad penal por homicidio, no lo sé, habría que ver, sí una demanda de orden civil por la falta de controles internos en el manejo de las guarderías, así como también, como tú dices, bueno, y los propietarios de la guardería, quienes tenían los permisos. No es un tema de que las guarderías no deberían de existir de ninguna manera, no hay que satanizar a las guarderías, es un asunto de que los procedimientos de seguridad en esa guardería, que ya no estamos yendo al otro lado de la bodega, no se cumplieron, ¿verdad? Y es por la razón por la cual volvieron a detener a este exfuncionario del gobierno local de Hermosillo, que era el que firmaba de que estaban bien las medidas de seguridad. Ese es el tema. Hoy, como dice, seguramente estará generando muchísima información con respecto a... Hoy sí, hoy hasta una marcha hay. Lo que esperaríamos es que efectivamente, como dice Luis Alberto, pues hubiera algo en la parte judicial, porque son marchas tras marchas, la gente lo que ha hecho es que no se olviden. Pero ¿cómo olvidar 49 niños? Bueno, es que acuérdate que nuestra memoria histórica es de 72 horas. Esto sí es muy importante no recordar, es para seguir ejerciendo este tipo de presión pública, para decir, oigan, es que sí hay una deuda pendiente con esos 49 niños, con esos padres, claro, con la sociedad en Hermosillo y con el país. 7 de la mañana con 50 minutos, vamos al último corte aquí en El Primer Café y regresamos con más. Por única ocasión, este sábado 7 de junio, no se puede perder a las 22:30 horas el programa Café Deporte Mundialista, conducido por Aline Arnaud y Adalberto Franco. Y a partir del 12 de junio y hasta el 11 de julio, Fusión Salvaje se transmitirá a las 19 horas.
seguido de Café Deporte Express a las 19:30 horas. Ya lo sabe, la cita es aquí en Proyecto 40. Muy buen programa desde... Consejos para cuidar el medio ambiente. Utilice focos ahorradores. Separe la basura. El dato útil para comentar en el café. El presidente Enrique Peña Nieto inició su gira de trabajo por Portugal. Dentro del primer día de actividades, se tiene programado que el mandatario mexicano presente una ofrenda floral en la tumba del poeta Luís Vaz de Camões. Posteriormente, el presidente de la República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, dará la bienvenida oficial a su homólogo en el Palacio de Belén, donde se realizará una reunión privada que incluye a las esposas de los jefes de Estado. Más tarde, acudirá al Parlamento de Portugal, donde tendrá un diálogo abierto con los legisladores. A lo largo del día, el jefe del Ejecutivo sostendrá reuniones con la presidenta de la Asamblea Portuguesa, Assunção Esteves, además de encuentros con los vicepresidentes y líderes de los grupos parlamentarios de ese país. Por la noche, el presidente de Portugal ofrecerá una cena de Estado en el Palacio Nacional de Ajuda. El objetivo de esta gira de trabajo es estrechar los lazos de amistad y de cooperación económica entre ambas naciones. Esta es la primera visita que un presidente de México realiza a Portugal en los últimos 16 años. El viernes, el presidente Enrique Peña Nieto concluirá su viaje a Portugal y continuará su gira al Vaticano, donde se espera que tenga un encuentro privado con el Papa Francisco en la Santa Sede. El próximo lunes arribará a España, donde sostendrá un encuentro con el rey Juan Carlos I y el príncipe Felipe. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, que nadie se engañe. La parte importante de este viaje es la visita del presidente al Vaticano. Es la primera vez en la historia de las relaciones con el Estado Vaticano que un jefe de Estado de México va única y exprofesamente a hablar con el jefe de la Iglesia Católica. Siempre los presidentes utilizaron este pretexto, esta coartada de que vamos a hacer una visita de trabajo o de Estado a Italia, sí. Y después en mi rato libre, en mi ajuste de tiempo, vamos al Vaticano a reunirnos, a saludar al Papa. No, aquí va al Vaticano para tener una reunión de trabajo con el Papa Francisco. Sí. ¿En qué contexto? ¿No? El contexto público es la pedofilia, la pederastia, todo este escándalo que viene arrastrando la Iglesia Católica desde hace ya varios años, y lo vamos a hablar de manera mucho más profunda mañana, esperemos, es la forma como la Iglesia Católica ha venido entrometiéndose de manera cada vez más creciente, cada vez más pública, cada vez más beligerante en los asuntos políticos de México. Sí. Mañana podemos hacer perfectamente un pequeño recorrido de cómo están metiéndose en temas que por ley no le competen. No quiero parecer jacobino, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay una ley en esta república laica en la cual la jerarquía eclesiástica de México se está entrometiendo con fines políticos. Pero bueno, no sería imposible que en 20 segundos que nos quedan poder desarrollar todo eso. Pero mañana, Raimundo, porque es un tema sí, muy importante y porque estamos descuidando por las fanfarrias de lo de España. Sí. Lo de España no. La parte importante, políticamente importante, es la visita al Vaticano y mañana platicamos sobre eso de manera más amplia. Nos vamos muy disciplinados, estuvimos el día de hoy. Felicidades a todos, nos fue muy bien. Temas, ¿eh? Sí. Oigan, pues nos vemos mañana. Gracias Raimundo, gracias Ana María. Y nosotros los dejamos, ya nos vamos, pero los dejamos precisamente con las imágenes que ocurren en el mundo, los hechos peculiares y las curiosidades que también usted no se puede perder. Muchas gracias, nos vemos mañana. Salud. Ya nos vamos, pero esto no se lo puede perder.
El júbilo por el torneo deportivo más esperado del mundo llegó hasta tierras colombianas. Y es que hace unos días en una comunidad del país cafetero organizó su propio mundial de fútbol, en el cual las protagonistas fueron 20 ovejas que representaron a Brasil y a Colombia, haciendo del evento un partidazo. En la cancha, cada cordero era guiado por 1 o 2 personas, las mismas que tiraban de él para que cumplieran las tareas ofensivas y defensivas. El enfrentamiento solo duró 50 minutos y la selección colombiana batió a las ovejas brasileñas por un reñido 4-3. Así nos despedimos, pero recuerde que si se trata de algo raro, loco, divertido, seguro es algo que no se puede perder.